Hola, bienvenidos nuevamente a esta primera semana del Núcleo de Laboratorio de Ideas de Negocio uno. Continuamos en el desarrollo de la bitácora del explorador y mientras ustedes están haciendo ese viaje de introspección, de autoconocimiento, de cuestionamiento en búsqueda de la transformación, desarrollando la bitácora del explorador, pues digamos que sigue la analogía de lo que ocurría a principios con el pensamiento administrativo, también pues cómo se originó este pensamiento, cómo también vivió un proceso de autodescubrimiento. Por eso entonces seguimos viajando y experimentando. Recordar pues la línea de tiempo de lo que llevamos hasta ahora, entender pues cómo fue ese Big Bang, de alguna manera, del pensamiento administrativo, que es el fundamento de todos los administradores, en todos sus énfasis, y de los contadores, que está en la revolución industrial, porque de la revolución industrial es donde pues, se desprende el nacimiento precisamente de las fábricas, que se convierte en el primer objeto de estudio relacionado con las empresas, que es lo que finalmente nosotros procuramos entender y en donde queremos generar procesos de transformación. Entonces, recordar que los primeros que le dieron la mirada a las fábricas fueron los matemáticos. Ellos fueron los primeros en poner su atención para entender los fenómenos que ocurrían al interior de las fábricas y que por eso es que en esta primera etapa del núcleo, donde ustedes están desarrollando la bitácora del explorador, se están enfrentando al test de entrada, a otros tests que se les van proponiendo como actividades paralelas, pues porque finalmente es como la mirada cuantitativa a ese proceso de autodescubrimiento de ustedes en el núcleo, también haciendo como la analogía a ese momento que vivió el pensamiento administrativo cuando fue mirado por primera vez por matemáticos. Otro fenómeno súper importante, pues el socialismo científico de Karl Marx, que de alguna manera empieza a generar ese caldo de cultivo en el sentido del proceso de lucha social, del proletariado, y cómo eso entonces luego se ve reflejado en el mundo de las fábricas. Entonces, cómo ya de pasar de ser los matemáticos los que se pensaban en el mundo de las fábricas, son ahora los propietarios, los dueños de las fábricas, los que preocupados por el rendimiento de sus propiedades, en este caso pues de sus fábricas, empezaron a teorizar también sobre cómo obtener los mejores resultados y surge ahí el pensamiento del mejoramiento industrial, el que hablábamos en la video presentación anterior. El final del mejoramiento industrial o el declive viene con las huelgas violentas que se presentan en las distintas fábricas, en la de Pullman, y muchas pues que vivieron de alguna manera ese momento exacerbado de protesta, y ahí es entonces donde culmina como ese deseo de enfrentar este momento con la cooperación y definitivamente se entra en conflicto. Eso entonces lo que genera a principios del siglo XX es que se empieza a pensar que en lugar de dar prebendas y beneficios a los empleados y sus familias, pues lo que hay que hacer es realmente aplicar los principios de disciplina para organizar la producción. Que la complejidad que se está viendo ahora en el mundo de las fábricas, en los procesos productivos, pues necesita otra mirada, que no puede ser desde el mejoramiento industrial, sino que ahora lo que se necesita es que haya mayor racionalidad al momento de aproximarse a la lectura de lo que ocurre al interior de las fábricas. Entonces, ya a principios del siglo XXI, del siglo XX, perdón, pasamos de una mirada de matemáticos, que luego fue de empresarios, y ahora son entonces los ingenieros los que empiezan a estudiar o a construir el pensamiento administrativo. Ah, claro, y un sociólogo. Entonces son estas tres mentes las que finalizando el siglo XIX y ya en el siglo XX, empiezan a plantear iniciativas alrededor de la comprensión del fenómeno de las fábricas. Frederick Winslow Taylor o Frederick W. Taylor y Henry Fayol, ingenieros mecánicos ambos. Taylor es estadounidense, Fayol pues nace en Constantinopla, pero se forma, se educa y genera todo su pensamiento teórico desde París, ambos entonces relacionados con la comprensión de los fenómenos al interior de las fábricas,
Y Max Weber, sociólogo, en este caso alemán, que habla entonces de cómo entonces hay que entender no solamente el fenómeno de las fábricas desde los sentidos de la producción, sino también desde las relaciones de poder. Entonces, Taylor, uno de esos autores que va a estar presente durante todo su proceso de formación como administradores, en todos los énfasis y contadores, es el que plantea que necesita las fábricas ser miradas desde la perspectiva del razonamiento científico, que hay que partir de entender que las personas ante todo son racionales, que eso es lo que nos dista de los animales, que además hay que entender que el trabajo es un esfuerzo económico y que en ese sentido, pues lo que hay que hacer es entender pues lo que ocurre con la disposición de la mano de obra para la productividad. Entonces, él introduce la administración científica, que entre otras cosas, pues lo que hace es estudiar los tiempos y los movimientos al interior de las fábricas con el propósito de hacer más productivos esos procesos. En 1908, digamos que su pensamiento se convierte en el paradigma predominante en las escuelas de negocio y a partir de ahí se convierte pues en un referente, algunos lo denominan como el padre de la administración. Entonces, mire que ya empieza desde la visión ingenieril a entenderse las fábricas y a pensar ya puntualmente en los procesos productivos, ¿cierto? En la planta de producción desde la perspectiva de Taylor como ingeniero, para entender cómo se dan los procesos, cómo se dan esos tiempos y cómo organizar esas plantas productivas o plantas de producción para que sean más productivas. Mientras tanto, en Europa, Henry Fayol desarrolla su teoría clásica, también va a estar presente en todo su proceso de formación, con las bases, pues los pilares que han construido del pensamiento administrativo y el ciclo administrativo, el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, que es de Fayol y hoy muchas personas siguen utilizándolo como paradigma predominante al momento de entender los procesos organizacionales, sino que la mirada de Fayol es distinta a la de Taylor, porque Fayol lo que hace es más bien enfocarse en las operaciones de la administración, ¿cierto? No tanto en la planta de producción como lo hace Taylor, sino más bien a nivel, pues, como de la administración de la empresa, ¿cierto? Como de los cargos, de la interacción entre las personas, sobre todo en los niveles directivos y de su accionar en la empresa, o en este caso pues en las fábricas, para que a través de la comprensión de los procesos administrativos tuvieran una mirada desde la disciplina y la autoridad para poder ejercer control al interior de las fábricas y tomar decisiones que las hicieran más productivas. ¿Sí? Desde la burocracia, entonces, Weber lo que hace es plantear que la racionalidad de, de, de la sociedad opera también en las organizaciones, en este caso pues en las fábricas, en el sentido de la burocracia. La burocracia no tanto como un sistema social, sino como tipos de poder. Y a partir de esos tipos de poder, él plantea como tres clases de sociedades, la tradicional, donde lo que dominan son características propias del patriarcado, o sea, que digamos donde las relaciones de poder se dan por herencia. Piensen ustedes en en el caso de sus familias o en las empresas donde el poder se transmite o se hereda. La sociedad carismática, que es donde lo que dominan son como características que son más místicas, ¿cierto? Arbitrarias, personalistas, y ahí más se refiere como a ídolos, a héroes, ¿cierto? O los partidos políticos. Piensen ustedes que esa sociedad carismática es donde uno ve que las relaciones de poder están relacionadas con personas o grupos que lo que dominan es desde la perspectiva de digamos que desde la imagen que recrean y en la que creen las personas que lo siguen. Y las sociedades legales, racionalistas y burocráticas, que son las que dominan las normas, el estándar, ¿cierto? Donde ni los individuos ni los símbolos son los que rigen, sino que lo que sucede es que hay unas normas que son las que hay que respetar y en ese caso pues Weber hace alusión a lo que sucede en las empresas o en los estados-naciones, en el ejército o como lo nombra ahí incluso en la iglesia. Entonces,
Miren que ya en este inicio del siglo XX pasamos de ver o entender o buscar entender las fábricas desde la perspectiva de sus propietarios en el mejoramiento industrial, a verlo desde una perspectiva ingenieril, centrada en los procesos productivos en la planta de producción desde la administración científica de Taylor y en los mandos medios o desde la perspectiva de la administración y de la organización de los procesos administrativos, cuando lo vemos desde la administración clásica de Fayol, pero también entendiendo que esas fábricas están mediadas por relaciones de poder, donde entonces la sociología entra como disciplina también a querer entender los fenómenos que ocurren al interior de esas fábricas y cómo se producen esas relaciones de poder. Entonces, con esto en mente, con este proceso también de autodescubrimiento que está viviendo el pensamiento administrativo, espero que los inspire para que sigan adelante ustedes también en su proceso de autodescubrimiento en el núcleo y en el desarrollo de la bitácora del explorador. No olviden profundizar más acerca de estos temas que vamos viendo y que seguramente van de la mano con el momento que están viviendo en el núcleo. Hasta luego.